Bueno, como siempre, con el saludo muy cordial para todos los teleamigos. Como siempre, con un mensaje de esperanza, de ganas de vivir, de segundas oportunidades. Este es un canal donde tratamos, luchamos, investigamos, averiguamos para que usted encuentre un mensaje en medio de tantas noticias graves, noticieros, donde usted prende y masacre, violación, secuestro, extorsión, delincuencia, asesinato, ahí entonces usted pierde la esperanza. Si usted se alimenta de cebolla, de ajo, pues queda oliendo a cebolla y a ajo. Pero si usted alimenta los sentidos de riqueza, de crecimiento espiritual, de crecimiento personal, de experiencias de vida, donde una persona está más jodida que uno y tuvo la oportunidad de salir adelante, de experiencias de vida donde otra persona, otro familiar, estaba llevado, no le encontraba salida, una depresión que lloraba hasta despidiendo un avión de carga. Dejo tan horrible que le da a la gente hoy en día. Pero entonces hay que leer libros, hay que actualizarse. Los muchachos hoy en día se levantan y ya están cansados. Necesitan leer, que les lean, que les den tiempo, que los escuchen, que los aconsejen. Esto es diario, porque si no la gente pierde la esperanza, pierde el optimismo de vivir. Y estos programas aquí en Teleamiga, en este canal, este programa se llama Desgracias por tus desgracias. Desgracias. Porque cuando uno tiene problemas, se acuerda de sacar tiempo para uno. Ya deja de ocuparse tanto de la afuera, si tuviera esto, si tuviera lo otro, si hiciera este máster, este doctorado, esta especialización, si tuviera esto otro. Siempre uno está mirando lo que no tiene. Siempre. Y se le olvida agradecer todo lo que tiene. Como dice esa frase tan bella, lloré y lloré porque no tenía zapatos, hasta que vi un hombre que no tenía pies y era feliz. ¿Cuántas veces tenemos que perder las cosas para valorarlas? Y siempre estamos viendo lo malo. Si tienen el pelo ondulado, ¡ay, qué dicha tenerlo lacio, liso! Si está haciendo frío, ¡ay, qué dicha que hiciera calor! Siempre lo contrario uno está buscando, en lugar de agradecer todo lo que tiene. Y usted que tiene un problema ya, usted que no le encuentra salida a su problema con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su nieto, con su familiar, con su ser querido, la Biblia dice en Apocalipsis 21:5, he aquí que todo lo hago nuevo, todo lo hago nuevo. Y hoy les traigo un testimonio muy hermoso en esta media horita que es corta pero profunda y sustanciosa en Dios. He aquí que todo lo hago nuevo. Lo que usted cree que es imposible, para Dios no es imposible. Porque entonces es un Dios chimbo, que nos hemos equivocado en fanatismo y creyendo esa carreta ya. No, he aquí que todo lo hago nuevo. La diferencia de Cristo con Mahoma, con Confucio, con Krishna, la diferencia de Cristo es que resucitó y está vivo. Y hoy vamos a ver una experiencia de que Él está vivo. Y que ningún problema es más grande que la sabiduría que Dios enseña a través de la Biblia, de la palabra. La Biblia es un manual de vida. Como cuando uno se le daña el televisor, hay que coger el manual del televisor y arreglarlo. ¿Usted ya cogió el manual de vida, que es la Biblia, para encontrarle solución a su problema? ¿O le está creyendo más al psiquiatra, al médico, o a Walter Rizzo, o Walter Supermercado? ¿Le está creyendo más a una persona? Julio, bienvenido. Vamos a compartir, Julito, con estas personas, a llevarle un mensaje de esperanza en esta media horita, a ver qué nos regala el Señor. Amén. Pues bueno, verdad, escuchándote, hay personas que han perdido la esperanza, la confianza en Dios. Cuando se tiene confianza en Dios no hay de qué temer, hay que tener la seguridad de que Dios puede hacerlo todo y realmente lo hace todo para el bien de los que aman. La prueba más grande de amor es la cruz. Cristo murió por nosotros y eso es garantía de que Dios, dice la misma Escritura, no nos negará nada de lo que le pidamos si lo pedimos con fe. Para Dios no hay nada imposible, realmente Él puede hacerlo todo y todo lo hace verdaderamente de nuevo. Cuando algo queda defectuoso, cuando está mal, cuando no sirve, cuando no funciona, Dios tiene el poder para cambiarlo y hacerlo nuevo. Bueno, vamos a compartir a ver en su vida, a ver qué le ha regalado, qué detalles le ha regalado el Señor. ¿Cuántos detalles? Pues comenzando porque Dios en un momento determinado tocó mi vida cuando realmente ni lo buscaba, ni lo conocía, ni lo quería conocer. Estaba sumergido en todas las cosas que para mí parecían ser gratas y buenas y para mucha gente lo era. Las drogas, el alcohol, la homosexualidad, eran como las 3 normas de vida, ¿no? Para mí era lo normal, era lo bueno, lo apropiado, mas sin embargo no era feliz.
estaba en un vacío profundo, en una ausencia total de Dios, pero yo no me daba cuenta porque yo negaba la existencia de Dios. Dios era, como decías tú ahora, un cuento, era una historieta. No tenía un conocimiento de Él, de su palabra, estaba alejado y disfrutaba de una vida, entre comillas, que solamente producía muerte, pero para mí era placentera en ciertos momentos, ¿no? Porque muchas personas dicen, yo sufría tomando. No, yo creo que eso no es cierto, es una forma de engañarse, ¿no? Porque muchos de esos placeres de la carne son complacientes y uno los acepta. Yo vivía aceptando eso hasta que Dios me dio la oportunidad y por gracia, por misericordia, no porque yo lo haya buscado, lo repito, Él quiso manifestarse, revelarse, como dice el apóstol Pablo. Y en su misericordia me comenzó a llamar a través de una serie de cosas que son bastante singulares, ¿no? La forma en que Dios habla, ¿no? Yo no asistía, no conocía de Dios dentro de la iglesia, no vivía una vida de fe, estaba tan alejado, pero había una personita que siempre me insistía, era una secuencia todos los domingos con una palabra de Dios te ama, Jesús te ama. Y en medio del alcohol y de las drogas, esas palabras para mí eran como huecas, vacías, y me producían de cierta manera fastidio. Pero esta personita se encargaba siempre de repetirlas, ¿no? Esa palabra, ¿Cómo Dios es? te ama, Jesús Dios te ama, Jesús te ama, y Dios tiene te cosas ama. grandes para ti. Y para mí era extraño eso porque yo me miraba a mí mismo y yo decía, no puede ser posible, o sea, a mí que Dios ni que interés, ni no puedo ver que Dios se interese si yo vivía una vida de alcohol, de drogas, esa era mi realidad, vivía como homosexual, no de esos homosexuales de closet de hoy en día, ¿no? Un homosexual de esos públicos, ¿no? Como cuando hablamos del borracho alcohólico anónimo, lo conocemos como borracho bien conocido, ¿no? A mí me pasaba lo mismo, yo vivía en esas circunstancias, mi cabello largo, ahora en este tiempo lo utilizo largo por gracia de Dios, pero anteriormente era largo, casi a la espalda, a la cintura. Trenzado, con aretas, maquillaje, más o menos ustedes pueden imaginar la estampa, ¿no? Y esa personita recibía cada 8 días esa palabra. Cada 8 días, que era algo muy particular porque era todos los domingos y era después de un tiempo donde yo vivía drogándome casi toda la semana y esos fines de semana eran más fuertes. La droga, el alcohol era una cosa más impresionante todavía. Y era ahí cuando venía esa palabra de esa personita. Por ciertas circunstancias tuvimos en ese tiempo bastantes conflictos en el apartamento donde nosotros vivíamos con otras personitas que también estaban dentro del mundo de la homosexualidad. Y yo me dediqué a tomar ese fin de semana con mayor fuerza y tenía una amiga, esa personita estaba en las circunstancias de depresión agudas, conflictos con el novio, y ese día tuvo un intento de suicidio. Para cortar el tema, en ese momento yo fui a buscarle, ella estaba en el baño, tuve que romper la puerta porque ella no contestaba y cuando la puerta se abrió, ella se vino sobre mí, yo la agarré de la cintura para que no se golpeara y cuando caímos al piso sentí las manos húmedas pero calientes, tibio. Inmediatamente reaccioné, pues las manos estaban llenas de sangre porque ella se había picado 3 veces el estómago con un punzón. Porque no quería vivir, porque el compañero la había dejado, por tantas cosas. En ese momento sentí tanto angustia, tanto pánico, que de una manera u otra yo pedí a Dios, a no ser que Dios, pedí entre el susto, el temor y el miedo, que me ayudara. Y como pude, la llevé al hospital. Mientras ella estaba siendo atendida, yo salí a la parte del hospital en Zipaquirá, la parte interior de urgencias era descubierto en esa época y aún es descubierta una parte. Y en ella hay una imagen de la Virgen, es un bulto de la imagen de la Inmaculada, totalmente blanco, no ha sido pintado de ninguna manera, no se le ha dado color y aún no le han dado color. Entonces yo me paré frente a esa imagen y miré al cielo. Yo nunca había orado, no sé por qué razón, gracias a Dios. Yo le dije al Señor, si tú existes, yo quiero que tú me saques de esto. Yo quiero salir de esto, yo no quiero llegar al punto de hacer esto o otra cosa peor o de terminar un andén mal. Yo decía, Señor, sácame de esto si existes. Y la respuesta de Dios fue pronta, pues porque
A partir de ese día tuve experiencias extrañas. Yo tenía normalmente sueños tan comunes y corrientes como los de cualquiera, con los 20.000 garabatos que aparecen dentro de nuestros sueños, las pasiones, los deseos, las ambiciones. Los chukis. Los chukis, sí. Todas esas sombras Pero que no eso que apareció en medio del sueño y era la imagen de una persona totalmente diferente, no conocida para mí, que brillaba. Era una persona que su rostro no podía contemplarse porque brillaba en exceso, y la vestidura totalmente blanca. La única gesto o actitud que esta persona tenía era llamarme con sus manos, hacerme un gesto de llamado. Inmediatamente él hacía de esa manera, comenzaba yo a temblar, experimentaba miedo, deseos de salir corriendo del lugar donde estaba, y así me despertaba. Y varias veces fue la secuencia hasta que uno de los sueños siguientes, ya como el tercer o cuarto sueño, de alguna manera u otra yo ya caminaba hacia él, y me acuerdo tanto que yo me botaba por el piso como cuando los niños se resbalan en esos pisos de madera patinando, y llegué al frente, y cuando llegué al frente me quedé mirándole, no le alcanzaba a mirar sino la parte de la barba, era una barba muy fina, bien tallada, bien formada. Inmediatamente él bajó la mano y colocó su dedo sobre la frente. Inmediatamente me desperté asustado, sudando. Eso fue un día miércoles. Yo no pude tener paz ese día. Yo vivía sudando primero que todo. Una cosa era una angustia, un temor, y no pude trabajar ese día. Al siguiente día, que era jueves... ¿Qué trabajaba usted? Yo trabajaba en una peluquería en el centro. Peluquero. Entonces yo salía a dar vueltas, pero no sabía para dónde coger. Terminé dando vuelta a la catedral, en la cual yo nunca entraba, a la catedral de Zipaquirá. Jamás había entrado porque yo no era enemigo público, pero sí era un enemigo de los que hablaban en contra de la iglesia, de los sacerdotes, del papa. Para mí eran enemigos declarados. Y entonces, no, pues, cuando llegué allí fue extraño porque yo no tenía como el conocer qué estaba haciendo allí. Pasé el umbral de la puerta porque estaba abierta en la catedral, y cuando entré me agarró un temblor, un miedo, un deseo de salir corriendo. Precisamente levanté yo la mirada y había una persona con un vestido blanco. Yo no sabía para ese tiempo que era el alba, hoy en día lo sé porque ya conozco las cosas de Dios. Entonces esa personita me llamaba así, con la mano, el gesto de la persona del sueño. Cuando esa persona hizo así me agarró más temblor y miedo. Entonces yo me acerqué por la invitación, pero con el miedo y el temor. Cuando él me pregunta qué estaba haciendo allí, ya me quedé mirándole el rostro y la verdad no supe contestar porque no sabía qué estaba haciendo allí. Entonces me dijo, ¿quieres confesarte? Y yo le dije, ¿confesarme? No sé qué es. Me explicó qué significaba la confesión, entregarle los pecados a Jesucristo, que Él había muerto. Él me dio en ese momento una pauta de lo que es la fe, y me dijo que si yo quería. Yo le dije que sí, entre comillas, porque con mi pensamiento yo decía, lo que quiere es que yo le cuente mis cosas, y qué le voy a contar. Ni le importa ni le interesa, lo pensaba yo, no lo decía. Pero él, sin embargo, volvió a preguntarme que si me quería confesar. Dije que sí. Pero comencé a pensar en eso, en lo que él me decía, que él había muerto por mí en la cruz. Y yo le dije, pues yo no creo que él haya muerto. Y dijo, sí, él ha muerto por ti en la cruz. Y entonces yo le dije, pero usted me está mirando, ¿quién soy yo para que usted me diga eso? Y me dijo, sí, por lo que sé que a quién le estoy hablando, te estoy diciendo. Cristo murió por ti en la cruz. Él te ama mucho y tiene cosas grandes para ti. Fueron las mismas palabras que esa mujer repetía. Me comenzó a dar miedo, porque ya no sabía si estaba en un sueño o en una realidad. Una realidad, se confirmaba. Sí. Qué pena, pero necesitamos irnos a una pausita aquí y ya regresamos aquí con Julio Pachón, aquí en Desgracias por tus desgracias. Ya nos vemos. Bueno, regresamos aquí a Desgracias por tus desgracias. Desgracias. Porque cae uno en cuenta de muchos errores del pasado, con los problemas y sufrimientos.
de tanto escuchar historias, atender gente, me dicen cómo la plata y el trabajar, trabajar y trabajar, los negocios, la empresa, me habían hecho olvidar de Dios, de lo que es el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la humildad de Dios, el perdón de Dios. Y tiene que sucedernos una tragedia para poder caer en cuenta de nuevo, como le pasó al mismo Hijo de Dios, Jesucristo, para poder llegar al reino de Dios de nuevo. Julio, vamos a continuar. Bueno, cuando él me pregunta nuevamente si quiero confesarme, le digo que sí, pero tenía cierto temor de hablar de las cosas, entonces yo trataba de disimular. Él me dice, ¿por qué no comienzas por los pecados más grandes, por las cosas más malas que has llegado a hacer? Y yo entre mí pensaba, quiere que le diga que soy homosexual, ni que le importa, no. Entonces me quedé pensando y le dije, bueno, mi táctica era esta. Yo dije, le digo inmediatamente que soy homosexual, inmediatamente me dice, se acabó, váyase. Claro, porque ¿qué va a aceptar él esas cosas? Entonces le dije, no, pues lo que pasa es que yo soy homosexual y he tenido relaciones con varios hombres. Y se queda mirando y me dice, ¿y qué más, hijo? Le dije, pues he fumado droga, marihuana, bazuco, bueno, en algunos momentos consumí perica. ¿Y qué más, hijo? Y me miraba con una ternura. Yo no conocía ese sentimiento en una persona y menos en un varón, porque no había vivido eso en mi vida. Entonces, cuando él me dice, ¿y qué más, hijo? Yo dije, entre mí pensaba, yo no es aterra por nada. Pero se me olvidaba, no pensaba en ese momento que era realmente Jesucristo quien recibía la confesión, ¿no? Cuando él me dice, ánimo, hijo, Jesús te escucha y te ama. Entonces sentí volver a decirle el pecado, pero ya como pecado realmente. Y me confesé en ese momento, le compartí todo eso, le comenté todo lo que hacía, de mi alcoholismo, de las drogas. Inmediatamente él, terminada la confesión, que no sé cuánto tiempo duraría exactamente, él me dice, Jesús te ama mucho, Él te ama tanto que murió por ti en la cruz, Él perdona todos tus pecados, ahora vas a recibir la absolución. Yo me quedé pensando, ¿qué me iba a dar? Yo no sabía qué era la absolución, yo pensaba en un elemento físico porque no sabía qué era. Cuando me dice, colócate de pie, yo me coloqué de pie frente a él y me dijo, inclina la cabeza y cierra tus ojos. En ese momento sentí temor y miedo. Entonces me dice, falta algo, ¿cierto? Y yo le dije, no. Me dijo, sí, falta algo. Y le dije, no. Me dijo, ¿por qué no hablas de eso que te da tanto miedo? Le dije, no sé de qué es. No falta nada, sino más. Entonces me dice, ¿por qué no hablamos del odio y del rencor que tienes en tu corazón? Y yo le dije, no, yo no odio a nadie, no tengo problemas con nadie. Y me dijo, no, tú tienes odio. Y le dije yo, no, para nada. Y me dijo, sí, no has hablado del odio. Le dije, ¿de cuál odio? Me dijo, ¿qué tal el odio que tienes en tu corazón desde los 8 años y medio cuando te violaron? Él no tenía por qué saber eso. Él no tenía por qué conocer eso. Inmediatamente lo dijo, me derrumbé, lloré. Esa fue una realidad, una historia que no quería hablar y menos contarle a un extraño. No quería hablar de ese odio, no quería descubrir esos odios que estaban detrás de ese odio, porque odiaba mi historia, odiaba mi vida, odiaba mi familia, odiaba el hecho de haber crecido sin padre, odiaba el hecho de haber crecido con una madre con tantos hijos y responsabilidades, que odiaba el hecho de que tener un padrastro, odiaba el hecho de que un hombre viejo de 52 años de edad me hubiese violado teniendo 8 años, odiaba todo. Comenzaron a salir los odios y entonces él me dice, mira, Jesús te ama tanto. Y yo le decía, no me hable más de ese amor porque yo no creo. Me dijo, pues no crees exactamente porque tienes una pregunta que necesitas respuesta. Yo le dije, no tengo ninguna pregunta, no quiero saber nada. Me dice, sí, ¿por qué no haces una pregunta que tienes en tu corazón? Y yo le dije, no tengo ninguna pregunta. Me dijo, sí. ¿Quieres que te diga cuál es tu pregunta? Le dije, sí, dígalo si sabe tanto. Ya me había dado cuenta que algo sabía. Y entonces me dice, tu pregunta es ¿dónde estaba Dios cuando un hombre viejo de 52 años te violó, siendo un niño de 8 años y medio? Y entonces le dije, no me importa, igual ya lo sé.
Me dijo, sí, ¿dónde crees que estaba? Y yo le dije, pues con ese montón de viejas camanduleras y rezanderas, porque eso es lo que le gusta a él. Así le contesté. Y él me dice, Julito, es cierto, a Dios le gustan las personas que oran. Y le gustan, pero no estaba ahí precisamente en ese momento. Y yo le dije, entonces, ¿dónde estaba? ¿Quieres saberlo? Le dije, pues sí, dígamelo. Me dijo, ¿quieres saber realmente dónde estaba Jesús en ese momento? Le dije, sí. ¿Dónde? Me dijo, ahí contigo siendo violado, en el cuerpo de un niño de 8 años y medio, víctima de violación de un hombre viejo de 52 años. Eso cambió totalmente mi vida. Eso cambió totalmente mi mentalidad. Me dejaron sin armas para odiar. Aquel que se entregó en la cruz me dejó totalmente sin armas, inclusive para seguir pecando, porque la razón del pecado era la idea de que yo había nacido así, había sido formado así, mi mente había sido creada así, mi cuerpo había sido creado así. Yo hasta ese día explicaba mi sexualidad como el tercer sexo. Mi idea, según la psicología, porque asistían muchos psicólogos, era una práctica normal de mi tendencia a inclinación sexual. Era algo normal, yo había nacido así, pero lejos de ver la realidad. Cuando el Padre me explica, me dice que Dios no ha creado homosexuales porque Dios creó al hombre y a la mujer, yo comencé a darme cuenta que eso era pecado y que me había cometido pecado. Por eso, al repetir mi confesión, lo hice de corazón, pedí perdón al Señor. Entonces el Padre me dice, ahora sí puedes recibir la absolución, aunque tienes que seguir viniendo y tenemos que orar y seguir orando por ti. Entonces me dijo, cierra ahora los ojos y inclina tu cabeza. Yo lo hice, pero con cierto nerviosismo, porque él era un hombre también mayor y me daba miedo pensar de que fuera a pasar algo. Mi corazón estaba lleno de eso, de dudas, de inseguridad, de temor. Entonces, de una manera u otra, yo abrí los ojos cuando vi que la mano de él bajaba y se posó en toda la frente. Él puso la mano en la frente para la absolución. Inmediatamente me caí al piso. Yo perdí el conocimiento. Pero me acuerdo en ese momento que en unos puntos yo lo escuchaba a él orar al lado mío. Oraba de una manera extraña porque algunas palabras no las comprendía. Hoy en día sé que es el don de lenguas, en esa época no lo sabía. Mi cuerpo convulsionaba como si hubiera recibido una descarga de electricidad muy alta. Lloraba, yo sentía deseos de gritar. Lo único que escuchaba al sacerdote cuando él hablaba en español, claro, era que reprendía y expulsaba un demonio o varios demonios. Entre ellos el espíritu de la homosexualidad, el espíritu de la violación, el espíritu del alcoholismo. Y yo me levanté, después de eso me levanté totalmente desfigurado el rostro, estaba en una... Imagínense una persona que llega a un lugar, a un confesionario, a confesarse, recibe una oración, una bendición de liberación y yo tenía el cabello largo, pestañina, delineador. ¿Dónde fue a parar todo eso? Después de llorar, eso se escurrió, se corrió, el cabello se soltó, parecía totalmente un ente desfigurado. La primera reacción de él terminando la oración fue a darme un abrazo. Yo reaccioné inmediatamente hacia atrás y me dijo, ánimo, no voy a hacerte daño. Solamente quiero que conozcas el amor de Jesucristo, que Dios te ama tanto. Inmediatamente me abrazó y ese abrazo fue diferente a todos los abrazos, a todas las caricias que yo había recibido. Y ahí comenzó el Señor un proceso de sanación interior, de sanación de heridas, desamor, la ausencia de mi papá, las heridas ocasionadas por mis hermanos, por mi familia, por mí mismo. Los desprecios, los rechazos, los oficios. Bueno, no. Las ataduras de las palabras con las que me han marcado como homosexual. Claro. No solo físicamente, sino con la lengua. Y juzgar es muy fácil, calificar es muy fácil, ese maric, ese homosexual, sin saber la tragedia que hay detrás de estos niños, estos jóvenes, estas niñas lesbianas, buscando llamar la atención de una mamá que no estuvo en el hogar y buscando el afecto de mamá en la compañerita del colegio o la compañera de trabajo. Ese lesbianismo de las niñas, de las mujeres hoy en día buscando afecto de mamá, de esas mamás que no están en el hogar, porque la astucia del demonio más berraca fue sacar la mamá del hogar a ocuparla. No es que la mujer no se pueda realizar, claro, profesional y laboralmente,
pero no se olvide que es mamá y que los hijos la necesitan en el hogar y el esposo también. No para manipularla ni de machismo, no, porque es ama de casa y la mujer olvidó el oficio, la profesión de ser mamá. La astucia más grande de Satanás, sacarla del hogar 100%. Julito, para despedirnos, usted tiene hoy en día un grupo donde recurre mucha gente homosexual que me llama, muchachos homosexuales buscando afecto de papá en el compañero, allá los mando donde Julio. Este sí es el milagro más grande todavía. Hoy en día Julio tiene un grupo de oración donde estuvo Jesús entre pecadores, pero uno necesita la humildad de buscar que alguien le ayude, alguien que ya pasó por esa situación. ¿Dónde es el grupo de oración que hoy en día tiene para que invite a las personas y cómo las invita para despedirnos? Gracias por ese poder invitarles. Hoy en día es casado, cuente. Sí, casado. ¿Y cuántos hijos tiene? Tenemos 5 hijos, 6 porque mi esposa tenía uno antes de casarnos, entonces 6 hijos. Él es casado, es un milagro que Dios hizo de nuevo. ¿Dónde es el grupo? Porque necesitamos despedirnos. El grupo de oración queda en Zipaquirá, en la carrera tercera, número 411, barrio La Concepción. El grupo de oración se llama Jesús Misericordioso y allí estamos los martes de 9 a 12 y los viernes de 7 a 10 y media de la noche. ¿Hay algún correo suyo? Sí, el correo es jmisericordia@hotmail.com. Allí estamos para servir. jmisericordia@hotmail.com. Este programa lo repetimos también el próximo lunes a las 6:30 de la mañana para que le cuente a todas esas familias que tienen un hijo con este dolor del homosexualismo, que aparentemente es moda, pero nadie sabe la tragedia que hay detrás de un pobre homosexual. Nadie sabe, una pobre niña lesbiana. El lunes a las 6:30 de la mañana se repite este programa. jmisericordia@hotmail.com. jmisericordia@hotmail.com. Ese es el correo de Julio. Y les recuerdo para despedirnos que voy a estar este 7 de agosto en Cartago con el padre Gustavo Aristizábal. Ahí en la página lo encuentran. El 7 en Cartago, el 12 en Bucaramanga y el 18 en Río Sucio Caldas, allá en mi tierra, en el Encuentro Nacional de Escritores. Voy a estar el sábado 18 a partir de las 11 de la mañana, sábado 18 de agosto, en Río Sucio Caldas, en el Encuentro Nacional de Escritores. Voy a estar también en Pasto el jueves 23 de Pasto, el jueves 23 de agosto, en Pasto. Ahí en la página lo encuentran, www.porquelepasancosasmalasalagentebuena.com, unido todo, www.porquelepasancosasmalasalagentebuena.com. Un abrazo, gracias por ese valor y por esa berraquera, y ahí es cuando uno está sano. Cuando cuenta con alegría y con libertad el sufrimiento que Dios lo sanó de donde lo sacó. Un abrazo para todos.